Hay otra situación que es para los pagos cuatrimestrales, que es cuando los ingresos brutos, ¿cierto?, del periodo inmediatamente anterior sean iguales o superiores a 15.000 VTs e inferiores a 92.000 VTs. Entonces decimos que va entre 402.615.000 a 2.469.372.000. Quien tenga ingresos en ese rango, entonces deberán pagar la cuota cuatrimestral, o sea, cada 4 meses, 3 veces al año. Y quienes pagarán el IVA anual para los ingresos inferiores a 15.000 VTs, o sea, 402.615.000 pesos. Quienes hayan tenido ingresos por debajo de esa cifra, entonces van a hacer una declaración de IVA de manera anual. Pero la norma establece que también están obligados a realizar anticipo. El gobierno no puede esperar un año a recibir sus recursos de IVA, entonces establece para estos últimos contribuyentes el pago de anticipo al impuesto del IVA, donde los 2 primeros anticipos serían el 30% en cada uno del valor del periodo inmediatamente anterior, y en el último pago entonces se ajustaría al valor real ya de la liquidación completa del IVA. De esta manera vemos cómo se cambian las bases, cómo se cambian las tarifas, cómo se cambian la forma de pago del IVA, y adicionalmente, por ejemplo, un cambio muy significativo y que afecta a las organizaciones de manera muy directa, y es el IVA sobre los arrendamientos de inmuebles destinados a desarrollo de actividades económicas o productivas. Entonces, en este caso, el IVA estaría pasando del 10% que estaba grabado hasta diciembre del 2012, pasó al 16%. Esto pues subió los costos para muchas empresas, sobre todo para las pequeñas empresas. También en esta ley, seguimos con la misma reforma tributaria, está el impuesto al consumo. Se crea el impuesto al consumo de carácter nacional. Aquí les he traído algún ejemplo. A partir de cuando, el 1 de enero de este año, telefonía móvil quedó con impuesto al consumo, la compra de vehículos impuesto al consumo. Si usted va a una cafetería a desayunar, a almorzar, a un bar, se creó el impuesto al consumo, una tarifa del 8%, se establece pues todos los expendios de comidas, bebidas, tarifa del 8%, el pago de este impuesto se realizará de manera bimestral y es costo deducible del impuesto sobre la renta, o sea, permiten manejar este impuesto al consumo como deducible de renta. No genera impuestos descontables y se crea un régimen simplificado para el impuesto al consumo para personas naturales, o sea, esto es específicamente para restaurantes y bares pertenecientes a personas naturales con ingresos inferiores a 4.000 VTs. En esta reforma, que realmente es bastante extensa, entonces decimos que algo muy importante es el cambio de tarifa. Se baja de tarifa de impuesto de renta del 33% al 25%, a pesar de que se incrementa o nace ese nuevo impuesto para la equidad CREE, a pesar que con una tarifa del 8%, ahí estaría ajustado el 33%, pero se incrementa ese 8%, pero por otro lado al empresario le baja lo que es el aporte, el pago de los aportes patronales a lo que es el SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a partir del 1 de julio del año 2013, y para el 1 de enero de 2014 también se verán beneficiados con la disminución de su aporte patronal a salud. Entonces, el CREE va destinado para cubrir esos costos y para disminuir esa carga en todo lo que son las sociedades. Entonces decimos, habla también en esta norma sobre lo que es la persona jurídica, la definición de una sociedad extranjera, cómo tributará esa sociedad extranjera, cómo se maneja, por ejemplo, las primas en colocación de acciones, los depósitos financieros, establece todas las sanciones y todo lo que es procedimiento tributario lo actualiza, le da plazo a la DIAN de 2 años contados a partir de la fecha de la promulgación
para diseñar e implementar un sistema único nacional de información y rastreo, el SINUR. Este SINUR lo que pretende es que la DIAN pueda recoger en un sistema toda la información de todos los contribuyentes, y realmente vemos como hoy en día la plataforma de la DIAN es muy eficiente, muy buena, y ya pues ha logrado ese desarrollo tecnificado que ha tenido, cada vez más lograr mayores contribuyentes. Cuando logre tener implementado este sistema, o sea, todavía la DIAN pues prácticamente va a tener la información tributaria de todos los contribuyentes, ya sean organizaciones o ya sean personas naturales. Y por último, esta ley establece unas disposiciones especiales para lo que es San Andrés, Providencia, Santa Catalina. Ustedes saben que estamos en proceso de transición acerca de las normas internacionales de información financiera aplicadas a la contabilidad en Colombia, donde hay una obligación ya a partir de enero de este año de comenzar a caminar en el cambio de la presentación de los informes financieros de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. En este aspecto la DIAN hace una claridad, y esa claridad se orienta a que una vez establecida esa norma por la empresa, lógicamente va a impactar el estado financiero, y al impactar el estado financiero puede impactar lo que es la base y la liquidación de los tributos de las organizaciones. Entonces, lo que nos dice esta ley sobre estas normas es que cuando ya queden en vigor esas normas sobre la información financiera implementadas en los estados financieros de las empresas, la DIAN se tomará un plazo de 4 años para analizar cómo las normas impactan la liquidación de los impuestos, y después de ese lapso de 4 años ella hará sus determinaciones de cómo seguir funcionando. Esta ley fue fabulosa. Esta es una ley, la ley 1429 de diciembre 29 de 2010. Esta es la ley que se le llamó de formalización y generación del empleo. En esta ley básicamente tenemos los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los beneficiarios son todas las empresas constituidas como sociedades que sean pequeñas. Esta es una ley para las pequeñas empresas, y para determinar una empresa si es pequeña o no han establecido un parámetro que dice que son empresas hasta de 50 trabajadores las que se van a beneficiar con este marco regulatorio. Dice que se creen a partir del año 2010, de la fecha de promulgación de esta ley. O sea, las sociedades que estén creadas, que sean pequeñas, pero que se hayan creado antes de esta ley, no tienen el beneficio que esta ley consagra. Este beneficio se consagra es para las nuevas sociedades que se crean, o sea, toda sociedad creada a partir del 29 de diciembre de 2010 está cobijada, cualquiera sea su figura societaria, bajo la ley de formalización y generación de empleo, que ofrece muchos beneficios y que no debe superar el número de trabajadores en 50. Esta ley, ¿qué beneficios trae? He extractado apenas algunos porque también es un poco extensa. Trae una progresividad para el pago del impuesto a la renta. Las empresas que sean pequeñas empresas creadas después de diciembre 29 de 2010, entonces lo que van a lograr es una exoneración de los 2 primeros años en el impuesto de renta, o sea, esa tarifa que ahorita es del 25% quedaría en 0% los 2 primeros años, luego en el tercer año sería un 25% de la tarifa del impuesto, luego sería un 50%, luego un 75%, miren que hay una exoneración, ¿cierto? Una progresividad en el impuesto de renta donde se les disminuye su pago y solo hasta el 6º año estas sociedades quedarían pagando el 100% de la tarifa del impuesto de renta. También establece un beneficio especial para las empresas pequeñas ubicadas en el Amazonas, Guainía y Vaupés, donde nosotros vemos que ya el beneficio no sería de 5 años, sino de 10 años, y ese beneficio serían 10 años donde los primeros 8 años no paga impuesto de renta, 0% en su tarifa de impuesto de renta, luego el 9º año pagaría el 50% de la tarifa del impuesto de renta y el 10º año
el 75%, o sea, es un beneficio de 10 años en el pago del impuesto de renta.